Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que ya hemos un tiempo suficiente para que todos aquellos que no habían podido ingresar se conectaran. ¿Cómo les va el día de hoy? Bien, profe, hola. Qué bueno. Me alegra escucharlos, saber que pronto están allí. Creo que de pronto ya nos conocemos. Ya Sí, cursaron señor. conmigo la asignatura de calidad ambiental, ya cursaron conmigo, creo que algunos también la asignatura de salud pública y saneamiento de áreas especiales, y hoy llegamos a esta asignatura que se denomina toxicología ambiental, que como, bueno, bien lo saben, es mi materia favorita, es eh, la asignatura en la cual tengo pues mi maestría y mi experticia. De pronto hay gente que de pronto no me conoce, porque puede ser gente que viene de traslado de programa. Entonces, para los que no me conocen, vuelvo y me presento. Mi nombre es Johan Álvarez Berrío, soy ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle, magíster en toxicología de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Que tengo 13 años de experiencia docente y 22 años de experiencia profesional, dentro de los cuales en esos 22 años he trabajado en el área de salud pública, calidad del aire, y por supuesto he trabajado también en todo lo que tiene que ver con la toxicología ambiental. Entonces, pues la idea es que podamos entre nosotros o podamos compartir esta asignatura, este conocimiento que es tan importante dentro de este programa de especialización en agua y saneamiento básico, que es vital, es muy interesante y es algo que incluso les va a servir para toda la vida. Bueno, teniendo en cuenta entonces que arrancamos con esta asignatura, es importante que tengan presente cuáles son las ponderaciones de las calificaciones para que después no tengamos ningún inconveniente. En ese sentido, permítame, les comparto en un momento nuestra aula virtual. A través del aula virtual podamos identificar nuestras actividades y la ponderación. Creo que en este momento ya están observando la pantalla. Entonces está bien el curso de Canvas. Entonces, bueno, tenerles, que tengan la claridad de que teniendo, sabiendo que esta es una asignatura de un crédito, pues entonces ya están establecidos los porcentajes por directriz institucional. De tal manera que tenemos dentro de los porcentajes por esa directriz institucional lo siguiente: un primer parcial, que recuerden que ese primer parcial evalúa los contenidos hasta la sesión número 4, es decir, la mitad del curso que tenemos, ¿sí? Ese primer parcial tiene un valor del 20%. Tenemos dos actividades, una denominada actividad de trabajo autónomo, que esa actividad pues tiene un valor o una ponderación dentro de la asignatura del 16%, un trabajo práctico que tiene un valor del 24% de la nota. Y tenemos nuestro examen final, que estará disponible hacia la última semana del curso, es decir, hacia la sesión número 8. Permítame, aquí conecto mi PC a la energía, que tiene un valor y una ponderación del 40%, para dar así el 100% entonces de lo que son nuestras actividades en la asignatura. Bueno, recordarles entonces el plan de actividades de aprendizaje y las fechas, que es muy importante. Entonces, el primer parcial, como se los mencioné y se los mencioné hace poco, pues ese primer parcial está para la cuarta semana de clases, de tal manera que estará habilitado desde el día 2 de julio, que es nuestra cuarta semana, hasta el día 5 de julio. Esa es la cuarta semana de clases en toda la mitad. Tendremos ese habilitado desde el 2 de julio hasta el 5 de julio. Se habilitará una vez finalice nuestra sesión, creo 7 de la noche, hasta las 23:59 del 5 de julio. Nuestro parcial final estará entonces habilitado en la última semana de clase, o sea, la última semana, en la semana número 8 de las sesiones sincrónicas. Estará habilitado lo mismo desde el 30 de julio hasta el 1 de agosto a las 23:59. Las dos actividades que tenemos estarán habilitadas a partir del día de hoy, a las 7 de la noche. Ambas estarán habilitadas durante todo el curso. Ojo a esto,
es decir, desde el inicio del curso más bien, para que no vaya a haber ahí ningún inconveniente y de pronto malas interpretaciones. Sin embargo, recuerden que están habilitadas en el sentido de que, pues como es un programa virtual, en algunas ocasiones muchos de ustedes pues ya dominan las temáticas y lo que pueden hacer o lo que van haciendo es ir consultando acerca del trabajo y van desarrollando la actividad por su cuenta, van consultando bibliografía y pueden hacerlo entonces de tal manera que por eso la dejo abierta para que si lo puede entregar antes aún de que hayamos visto el tema como tal en la sesión sincrónica y usted considera que lo debe entregar, pues tenga la posibilidad. Sin embargo, siempre suelo hacerles la recomendación, pues que es mejor a veces esperar a ver la temática para poder saber con certeza qué es lo que se debe desarrollar. Sin embargo, pues no son actividades difíciles que no se puedan realizar desde antes. Entonces lo podrían hacer. Pero ojo, el hecho de que estén abiertas desde el día de hoy no implica que cierran al final del curso. El curso se acaba oficialmente el 1 de agosto. Entonces, ojo con eso porque necesitamos tener unas fechas de cierre y tienen dos fechas de cierre distintas. La primera fecha de cierre de la primera actividad es el 5 de julio a las 23:59 y la segunda fecha de cierre es el 26 de julio a las 23:59. Digamos que en cierta medida yo en otros cursos fui un poco más laxo frente a esas entregas, pero por directrices institucionales ya se nos estableció. No se pueden recibir entregas extemporáneas. Y en caso tal de que usted tenga una solicitud para recibir esa entrega extemporánea, debe realizarla sí o sí durante los 3 días hábiles siguientes al cierre de la actividad. De tal manera que si estamos hablando de esta del 5 de julio, usted tendría única y exclusivamente hasta el 8 de julio para solicitar esa actividad que le puedan, justificadamente, por supuesto. Y lo mismo, esta que es del 26 de julio, usted tendría entonces hasta el 29 de julio para solicitar extemporáneamente con la debida justificación la reapertura de la actividad. Después de esos 3 días hábiles no es posible hacer apertura de la actividad. Se lo estoy diciendo el primer día de clase y le pido por favor que lo tenga presente porque son directrices institucionales. La institución tiene esas reglas y esas directrices, entonces, por favor, para que lo tengan presente. Lo otro que es que tampoco existen entregas parciales o entregas anteriores. Entonces tenga presente que si esto es cierto 11 de junio y usted le dio por subir esto mañana, pero se dio cuenta que esto estaba mal, pues no es que ya, como ya entendió que era y volvió a mandar otra actividad, yo le voy a calificar la otra actividad. No, esa es su responsabilidad, por favor, les pido para que no tengamos inconvenientes. Me han pedido encarecidamente desde el programa que pues les advierta acerca de estas situaciones para que evitemos reprocesos. Entonces, esas son como las reglas claves tengamos presente. Lo otro, los horarios de atención que tengo yo como docente para cualquier inquietud que tenga. Vía correo electrónico, pues normalmente yo contesto lunes, martes y miércoles, que son los días que permanezco en la universidad. Digamos que hoy es un día en donde solo tengo clase y es un día que no está destinado para responder correos electrónicos porque simplemente mi carga laboral son las horas de clase que tengo asignadas. Pero tengo dos horarios establecidos de atención vía encuentro sincrónico, donde yo sí o sí me conecto esos días a esa hora siempre. Y ahí estoy disponible para cualquier inquietud que tenga. Los días de encuentro sincrónico son los martes y los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Ese es el horario que se ha dispuesto para para que ustedes puedan acceder y puedan de pronto, pues, si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, pues yo estaré ahí conectados en esos horarios y con esa conexión, pues podré resolver sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, inquietudes. No. ¿No? ¿Todo claro? Listo, perfecto. Entonces, si no hay dudas o inquietudes, pues nada. Bienvenidos entonces a este curso de toxicología ambiental. Permítanme 2 segundos, ya les voy a compartir pantalla. Iniciamos con nuestra sesión de hoy que está enfocada hacia la introducción de la toxicología ambiental como tal. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Bueno. La parte conceptual resulta siendo muy importante. El asunto está en no tener uno que simplemente leer o aprenderse un concepto o aprender una denominación, porque de eso no se trata,
Se trata de poder construir los referentes conceptuales que nos permiten dar un contexto acerca de en qué disciplina o ciencia nos estamos moviendo. Y en ese orden de ideas, si vamos a hablar de toxicología ambiental, pues lo primero que tenemos que entender es qué hace como tal la toxicología, teniendo en cuenta que la toxicología ambiental es una rama de la toxicología como tal. Entonces, lo primero es entender la toxicología. Y de hecho, cuando entendamos la toxicología, vamos a darnos cuenta que esa rama de toxicología ambiental es una de las ramas más importantes y está involucrada directamente con muchas cosas de las que se menciona ahí en lo que es la definición. En pantalla en este momento tienen dos definiciones. Tienen la primera definición, que es la definición de Dufus y Coles, que es la definición de la UPAC, ¿sí? De la UPAC, que es la asociación, ustedes la recordarán de pronto porque la padecieron algunos en su pregrado, otros la padecieron en su colegio, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Se conoce como UPAC por sus siglas en inglés, International Union of Pure and Applied Chemistry. ¿Por qué se acordarán de ella en el colegio? Pues por la nomenclatura química, porque era la máxima autoridad científica en nomenclatura química. Y entonces pues nos enseñaban esa definición. Y Dufus y Coles, trabajando para la UPAC, generan un glosario de términos toxicológicos y pues teniendo en cuenta que la toxicología tiene mucho que ver con la química, pues trabajan y sacan esta definición. Y la otra definición que tienen abajo, es la definición de el señor o los señores Kuhn y Manuel Repeto, dos profesores muy importantes a nivel internacional de la Universidad de Sevilla, una de las universidades, uno de los claustros educativos más importantes de toxicología en el mundo, que en su libro Toxicología Fundamental establecen precisamente el desarrollo de esa toxicología y definen así lo que es toxicología. ¿Listo? Miremos estas dos definiciones y podemos a partir de esas dos definiciones empezar a establecer si realmente tenemos o no tenemos, son las definiciones iguales, son diferentes y ver quién de pronto tiene un acercamiento más fuerte a lo que realmente es esa construcción de lo que es la disciplina. Como estamos en época mundialista, pues entonces vamos a hacer de cuenta que están jugando un partido entre Dufus y Coles y entre Repeto. Y vamos a ver quién se acerca más a ese ajuste de la construcción de lo que es el concepto de toxicología. Arranquemos con Dufus y Coles. Dufus y Coles hablan de lo siguiente. Dicen que la toxicología es una disciplina científica dedicada al estudio del peligro actual o potencial presentado por los efectos nocivos de las sustancias químicas sobre los organismos vivos y ecosistemas. Entonces, voy a parar ahí y vamos a hablar de tres cosas claves de las que mencionan Dufus y Coles ahí. Primero, dicen que la toxicología es una disciplina. Eso es lo primero que tienen ahí Dufus y Coles. Segundo, hablan de que se presentan unos efectos nocivos. Entonces, hablan de disciplina, hablan de efectos nocivos y hablan de que esos efectos nocivos los producen unas sustancias químicas y hablan de que además de esas sustancias químicas, hablan de que esos efectos se producen en un organismo vivo y ecosistema. Hacen esa diferenciación, organismo vivo y ecosistema. Listo. Hasta ahí vamos. Voy a leer entonces la de abajo, que es del señor Repeto, o de los señores Repetos. Los Repetos dicen, ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto que son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos. ¡Wow! Entonces ahí hay un cambio. Primero, ya Dufus y Coles hablan de que la toxicología es una disciplina científica, mientras que Repeto dice que es una ciencia. Y hay una diferencia entre disciplina científica y ciencia. Segundo, ya Repeto no dice o no habla única y exclusivamente de sustancias químicas, sino habla también de otros denominados agentes físicos. Y tercero, Repeto solo habla de seres vivos, no menciona nada de ecosistemas, mientras que Dufus y Coles hablan de organismos vivos y ecosistemas. Entonces, lo primero que hay que entender o lo primero que quiero que analicemos acá es, ¿realmente la toxicología sería una ciencia o una disciplina? Entonces, realmente cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos, mientras que cuando hablamos de una disciplina científica, se habla de un campo específico que está dentro de una ciencia.
Entonces, más o menos es como si yo dijera que la disciplina científica está inmersa dentro de la ciencia. Dufus y Cole consideran que la toxicología está inmersa dentro de otra ciencia. ¿Cuál ciencia? No lo mencionan, pero posiblemente lo consideran dentro de la ciencia como la química o dentro de las ciencias médicas. Sin embargo, los repetos sí nos dicen que la toxicología como tal es una ciencia. Y si nos vamos precisamente a lo que es la razón o la etimología de la palabra toxicología, pues dividiéndolo en dos, logía viene del sufijo logos, que significa ciencia. Por lo tanto, si nos ponemos y vamos a esto, le damos un punto a los señores repeto, porque efectivamente la toxicología es una ciencia, no es una disciplina científica. Y tan es una ciencia que puede llegar a ser transversal como las ciencias médicas, es transversal o también tiene que ver con las ciencias ambientales, es transversal o también tiene que ver con la química, pero es en sí misma una ciencia, no una disciplina científica. Entonces digamos que aquí gol para Repeto y vamos 1-0, Repeto ganando frente a la definición de lo que es Dufus y Coles. Sigamos. Dufus y Coles hablan de efectos nocivos, mientras que los Repeto hablan de alteraciones patológicas. Ojo, una cosa es un efecto nocivo y otro una alteración patológica. De hecho, hablando de alteración patológica, estamos hablando de enfermedad, porque la patología viene de la enfermedad. Están relacionados ambos conceptos, pero son diferentes. De hecho, un efecto nocivo se considera como un cambio que puede ser biológico, físico, bioquímico, un cambio fisiológico, o sea, es decir, funcional de un órgano o de un tejido dentro de un organismo. Eso es un efecto nocivo, es un cambio como tal. Mientras que cuando estamos hablando de una alteración patológica, ya no es un cambio que puede ser simplemente biológico o fisiológico, sino que ya hablamos de un cambio estructural. Hablamos de cómo hay una enfermedad o una lesión que ya se puede identificar fácilmente. Implica, como llamamos desde la salud, un proceso de morbilidad, un proceso morboso, o sea, implica una enfermedad sí o sí. En ese orden de ideas, digamos que podríamos dar un punto para ambos, porque de hecho la toxicología lo que hace es estudiar tanto efectos nocivos como alteraciones patológicas producidas por estar expuesto a, a unos agentes, llamémoslo ahí. En ese orden de ideas, digamos que vamos con punto para ambos, lo cual querría decir que Dufus y Coles tendrían dos y Repeto tendría uno. Sin embargo, Dufus y Coles dicen que ese efecto lo producen única y exclusivamente las sustancias químicas, mientras que para los Repeto se habla de sustancias químicas y de agentes físicos. Y ojo, porque aquí tengo que darle nuevamente otro punto a los Repeto, porque la toxicología no estudia única y exclusivamente sustancias químicas, sino que existen agentes físicos que también pueden generar esos efectos nocivos o esas alteraciones patológicas en un organismo o en el ser humano. Y en eso tenemos que ver, por ejemplo, un agente físico, el ruido, otro agente físico, la radiación, radiación electromagnética, la radiación como tal, eh, radioactiva, por ejemplo, son agentes físicos, la intensidad lumínica, son agentes físicos que pueden llegar a generar un efecto nocivo y esos agentes físicos se consideran tóxicos. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco de lo que es un tóxico para que lo entendamos mejor. De tal manera que, pues ahí vemos, claro, el enfoque y el sesgo que de pronto pueden tener Dufus y Coles es una definición que data más o menos del año 93, en donde, claro, Dufus y Coles están hablando de únicamente sustancias químicas. Claro, pues son de la IUPAC. Y recuerdo que ya les había dicho que la IUPAC, pues la Asociación Internacional de Química Pura. Entonces está enfocado a lo químico. Pero en realidad, la toxicología no se enfoca únicamente a las sustancias químicas. También está enfocado a lo que son los agentes físicos. Y finalmente dicen Dufus y Coles, entonces ahí van 3-1, vamos 3-1. Dufus y Coles dicen lo siguiente, que presentan perdón, van 3-0. Lo que dicen Dufus y Coles es lo siguiente. Sí, 3-1 porque le había dado uno y uno a cada uno. Dice, sobre los organismos vivos y ecosistemas, mientras que, los repetos solo hablan de los seres vivos. Aquí tengo que darle un punto a Dufus y Coles para que vayan 3-2. ¿Por qué? Porque no
Dufus y Coles están yendo un poco más allá y están hablando de un ecosistema. Y es importante entender que el ecosistema, como es un conjunto, tiene seres bióticos y abióticos y hay un conjunto de relaciones entre esos seres y bióticos y abióticos. Entonces, la toxicología realmente, y es parte de lo que hace también la toxicología ambiental, es evidenciar lo que sucede por la exposición a agentes físicos y químicos en un ecosistema como tal, involucrando tanto lo biótico como lo abiótico, no necesariamente o única y exclusivamente lo que son los organismos o seres vivos. Y allí de pronto se queda un poco corto lo que son los repeto. Allí se quedan los repeto un poco cortos en ese sentido, precisamente por lo que les estoy mencionando. Bueno, volviendo a la de la IUPAC, a la de Dufus y Coles, dice, de las relaciones de tales efectos nocivos con la exposición, mecanismos de acción, diagnóstico, prevención y tratamiento de las intoxicaciones. Perfecto. Entonces nos están hablando de mecanismo de acción, o sea, de la exposición, de cómo esos seres vivos y los ecosistemas tienen contacto con esas sustancias químicas para el caso de ellos, ¿no? Pero recordemos que ya desde lo que estamos hablando nosotros, pues hay que tener en cuenta también los agentes físicos. De los mecanismos de acción, es decir, de la manera en que esas sustancias generan un daño, bien sea al ecosistema o al organismo vivo. Y habla de un diagnóstico, es decir, cómo se puede identificar que se presentó ese daño en un ser vivo o en el ecosistema. Hablan de la prevención, cómo prevengo que eso llegue a ocurrir, y hablan del tratamiento. Ya ocurrió, ¿qué es lo que tengo que hacer para curar? Entre comillas, y curar desde el punto de vista no solo desde lo que es salud y ver como un organismo, sino teniendo en cuenta, por ejemplo, qué voy a hacer para intervenir ese ecosistema para que esa sustancia no tenga ningún, o ese agente físico-químico no tenga ningún problema. Los repeto dicen, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones, ahí están igual, esos mecanismos de producción, es lo mismo que arriba denominan Dufus y Coles como mecanismos de acción. Los medios para contrarrestarlas, antes estamos hablando del tratamiento, perfecto, no hay lío. Procedimientos para detectar, identificar y determinar esos agentes. Y digamos que ahí están hablando del diagnóstico, pero le agregan algo al final y dice, y valorar su grado de toxicidad. Valorar su grado de toxicidad. Y si nos vamos a lo que dicen los señores, repito, pues abajo dicen algo mejor, que dicen como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes y valorar su grado de toxicidad. O sea, están yendo un poco más allá de lo que es el diagnóstico, pero sobre todo están hablando de que valoran el grado de esos agentes físicos y químicos. Luego ahí tendría que darle un punto a los señores, repito, y entonces el partido terminaría 4-2. Básicamente lo que quiero que tengan claro es que no se puede tener una única y exclusiva definición, teniendo en cuenta que pues existen distintos referentes y que a la larga ese concepto de toxicología, pues dependiendo desde ciertos contextos y desde ciertas referentes bibliográficos, y traer aquí a Casaret y estuviéramos hablando de Casaret o si hablara de lo que menciona María del Carmen Vallejo aquí en Colombia, pues estaríamos viendo una definición de pronto que tiene otra connotación. Esta, por ejemplo, que hay acá es una definición que hicieron unos compañeros de ustedes en presencial, que es un ejercicio que yo suelo hacer, en donde al final del curso, después de haber visto todos los temas, pues lo que buscamos es que el curso de toxicología ambiental se base en los conceptos de la IUPAC y de Repeto y en todo lo que vio durante su asignatura para generar desde su mismo entendimiento y desde su misma perspectiva lo que es la definición de toxicología. Y el último curso de toxicología ambiental presencial lo que definió como toxicología fue esto. La toxicología es una ciencia que estudia el entorno, los efectos y la dinámica de los xenobióticos dentro de un organismo vivo y el ambiente. Analiza los peligros potenciales, perdón, los peligros actuales o potenciales que se puedan presentar teniendo en cuenta la interacción que tenga el ser vivo o el ambiente con estos agentes tóxicos. Y esa fue la definición que ellos generaron. Es decir, aquí lo importante es que usted tenga los referentes conceptuales y pueda generar su propia, a partir de su propio entendimiento, lo que es ese concepto y ese contexto de lo que es la toxicología. Entonces, en términos generales, pues dentro de lo que le estoy hablando, pues ya le expliqué. Primero, para mí es una ciencia y segundo, tiene en cuenta seres vivos, ecosistemas, habla de agentes físicos y habla de agentes químicos. Por supuesto, también habla de los seres vivos y ecosistemas y pues también ese pedazo que le pone repeto de valorar los grados de toxicidad, pues complementa muy bien lo que es el diagnóstico, tratamiento, prevención. Listo. Hablemos de las ramas de la toxicología.
Dentro de las ramas de la toxicología dentro de esas ramas de la toxicología tenemos la toxicología ocupacional, la toxicología ambiental, la toxicología clínica, ¿sí? Tenemos la toxicología forense y la toxicología analítica. No me voy a detener mucho explicando cada una de ellas, simplemente pues les voy a dar como a un referente y no voy a definir cada una de ellas. La toxicología ocupacional pues estará encargado de cómo estos agentes físicos y químicos tienen contacto con un individuo en su lugar laboral. Por eso se llama ocupacional. Toxicología ocupacional, en su ocupación, en su labor. Entonces, todo lo que está en términos de cómo está expuesto, de cómo puede llegar a verse afectado por una sustancia que se encuentra en el ambiente laboral, lo estudia esa rama de la toxicología, que es la toxicología ocupacional. Por supuesto, pues la toxicología clínica es una rama que está va muy hacia lo que es la medicina, teniendo en cuenta pues que allí estarán enfocados en qué, en ver cómo se diagnostica que una persona estuvo expuesta a una sustancia química o un agente físico que pudo haberle producido una lesión o daño y cómo se puede llegar a contrarrestar, cómo se puede llegar a tratar ese efecto nocivo o esa patología que se desarrolló yo a partir de eso. Es una rama muy dada hacia la medicina. Lo mismo en la toxicología forense, en donde en la toxicología forense se está enfocando en cuanto esos agentes físicos o esas sustancias químicas fueron utilizadas para o con fines delictivos. Esa toxicología forense no necesariamente está enfocada directamente a lo que nosotros a veces creemos y es que nos dicen forense y es únicamente muerte. No, está enfocada hacia lo que son los aspectos médico-legales. Es decir, estamos enfocados a lo que tiene que ver con, digamos, por ejemplo, cuando se utilizan sustancias tóxicas o sustancias químicas y se utilizan estas sustancias para un fin delictivo. Entonces, aquellos que utilizan esa persona que cogieron y le dieron escopolamina para hacer un robo o para abusar sexualmente de esa persona. Entonces, eso lo estudia la toxicología forense. Si esta imagen de pronto expresara lo que cada conjuntico representa la toxicología ocupacional, esta toxicología analítica debería estar, esta toxicología analítica debería estar aquí, en el centro de todas las otras ramas, porque lo que hace la toxicología analítica básicamente, ¿qué es? Está encargada de todo lo que tiene que ver con los procedimientos, técnicas analíticas de laboratorio para poder identificar los agentes físicos y las sustancias químicas que generan ese daño, no solo cómo identificarlos, sino poder valorar lo que denominaba, repito, ese grado de toxicidad. Entonces, a la larga, todas estas otras ciencias se tienen que apoyar en la toxicología analítica. Y ahora sí, pues hablamos de la que nos atañe, de ese contexto de lo que estamos mirando nosotros acá, que es lo que llamamos toxicología ambiental. Es una rama de la toxicología que está enfocada en estudiar ese efecto tóxico que producen ¿quiénes? Todos los contaminantes ambientales. ¿En dónde? En los recursos agua, aire, suelo y también dentro de la toxicología ambiental, pues se encuentra el estudio de lo que puede llegar a pasar dentro de los alimentos. Esta es la definición de Charles Dean y Eduardo Peña de la Universidad de Arizona en su libro de evaluación de riesgo ambiental. Esa es la definición que ellos tienen allí de lo que es la toxicología ambiental. Y está bien, aunque pues le falta de pronto complementarse un poco. Entonces aquí encontramos otra definición que complementa de una manera interesante lo que es esa toxicología ambiental. Dice el siguiente concepto, que es la rama de la toxicología que evalúa, mire, ya que habla impactos, ¿en dónde? En la salud pública. De allí que, si usted se da cuenta, pues entonces estas tres asignaturas están muy relacionadas. Calidad ambiental, salud pública y toxicología ambiental. Están relacionadas entre sí porque permiten establecer ese orden y están las tres inmersas en lo que busca. Entonces, fíjense que lo que busca la toxicología es evaluar ese impacto que produce en la salud pública la exposición de la población a tóxicos ambientales presentes en un sitio contaminado. Y hablamos de esos tóxicos ambientales como esos contaminantes, agentes físicos o químicos que están presentes en el medio ambiente en determinado recurso atmosférico, el recurso hídrico o el recurso suelo, y con el cual tienen contacto
los seres vivos y los ecosistemas. Clave tener eso. Normalmente lo que pasa es que se estudian muchísimo los efectos sobre los humanos porque venimos pues de una sociedad antropocéntrica. Si recuerda de pronto un poco su clase de salud pública, cuando veíamos salud pública y veíamos la definición de salud ambiental, nos dábamos cuenta que la definición del COMPES 3550, que era la definición que tenemos acá en Colombia de salud ambiental, pues efectivamente lo que buscaba era romper con esa mirada antropocéntrica. Pero pues todavía existen referentes académicos y bibliográficos que siguen manejando esa definición desde un punto de vista antropocéntrico, en donde se estudia el efecto en los humanos, no necesariamente. La toxicología ambiental está abierta a estudiar los efectos en los organismos vivos y en el ecosistema. Lo que pasa es que obviamente, pues viniendo de una sociedad que tiene un manejo antropocéntrico, pues resulta siendo el ser humano el líder o el principal actor frente a esa situación y por eso es que suele aplicarse o se suele usar lo que es el estudio frente a él. Y bueno, aquí tenemos entonces algunas definiciones que son importantes y que son básicas para que nosotros podamos ir entendiendo acerca de lo que estamos hablando. La primera definición que tenemos es la definición de tóxico. Y traigo a colación esta definición porque está relacionada con lo que vimos arriba que hablaban de toxicología. Entonces, fíjense que tanto Dufus y Coles, que era la primera definición, la que estaba en la parte superior, como los Repeto, ambos hacían como ese énfasis. En sustancias químicas, decían Dufus y Coles, y los Repeto hablaban de sustancias químicas y agentes físicos. Pero entonces aparece este concepto que es el de tóxico. Y miren cómo se define tóxico. Paradójicamente, esta definición es del glosario de términos toxicológicos de la IUPAC y está hecha por los mismos Dufus y Coles. Y ellos definen tóxico de la siguiente manera, como cualquier agente químico o físico capaz de producir un efecto adverso para la salud. Y ya aquí están hablando de efecto adverso, que ese efecto adverso, digamos, está enmarcado en lo que puede ser el efecto nocivo. ¿Sí? Recordemos, nuevamente hablando, recordemos que cuando hablábamos de efecto nocivo, entonces en el efecto nocivo, pues yo les acabo de decir, un efecto nocivo es un cambio biológico, físico, fisiológico, bioquímico o funcional, ¿listo? Pero ya que hablando de lo que es el efecto adverso, habla de un cambio de morfología o fisiología, crecimiento, desarrollo, reproducción, digamos que es un cambio un poco más específico. Entonces, en términos generales, podríamos estar diciendo que el tóxico puede producir o un efecto adverso, o puede producir un efecto nocivo, o puede producir también una alteración patológica. Y con eso se complementa ese concepto de lo que es tóxico. Pero fíjese que de una vez, cuando estoy hablando de un tóxico, ya estoy hablando, no tengo que hacer la diferenciación en que sea un agente físico o químico, porque de por sí el tóxico puede ser o un agente químico o un agente físico. Entonces es mejor definirlo como un tóxico. Y abajo cierra la definición con algo que denominamos en la toxicología como el principio de Paracelso. Paracelso es considerado el padre de la toxicología. Y dice, todos los agentes físicos y químicos son tóxicos potenciales, ya que su acción depende de la dosis y de las circunstancias individuales y ambientales. Como quien quiere decir una frase típica que escuché alguna vez, durante mucho tiempo decía mi profesor de pregrado de toxicología ambiental, que nos decía, todo es tóxico, nada es tóxico, todo depende de la dosis. Era la forma como él resumía en su momento lo que es el principio de Paracelso. Y es decir, una sustancia química, un agente físico puede llegar a ser un tóxico a cierta dosis. Entonces, básicamente lo que dice Paracelso es, no existen en términos generales sustancias inocuas, porque de acuerdo a la dosis o a una circunstancia individual de la persona, es posible que esa sustancia o que ese agente físico pueda llegar a generar un daño. Y aparece aquí otro muy interesante, otro concepto que debemos tener en cuenta aquí en la toxicología y en esta sesión de introducción a la toxicología, que es la dosis. Antes de irme a la que está acá, que es veneno, voy a hablar de dosis. Entonces, me voy a adelantar un poquito para que miremos. Vamos a lo que dicen que es la dosis. Fíjese, cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas, es decir, en un día. Se suele expresar en miligramos por kilogramos,
A eso llamamos dosis, la cantidad que se le administra o que absorbe un individuo. ¿De qué? De un tóxico. Eso es a lo que se llama dosis. Ojo, porque no necesariamente hablamos de un tóxico. También es posible hablar, por ejemplo, de lo que llamamos un fármaco. Lo que es la farmacología y la toxicología tienen, ¿cómo es que se llama? Tienen cosas similares. Y por eso se habla de dosis. Entonces, la razón por la cual, por ejemplo, puede que nosotros vayamos al médico siendo adultos, hombre, mujer, y digamos que no vamos a tener mucha diferencia en cuanto a la dosis que nos van a mandar, porque entre los adultos, digamos que el peso no nos genera un cambio eh, del medicamento que tenemos que consumir. Pero cuando ustedes se dan cuenta y hablamos de los niños, en un niño la dosis sí influye muchísimo. Entonces, cuando uno tiene un niño, el peso corporal es el que le permite al médico deducir cuál es la cantidad de medicamento que debe consumir el niño. Y si alguno de ustedes tiene hijos y en algún momento, por ejemplo, cuando tenía fiebre le fue a dar un medicamento, como digamos Dolex, pues cuando uno toma el medicamento viene establecido. En algunos casos viene por edad, pero en otros casos no se guían por la edad porque puede ser que un niño tenga un peso por encima de su edad o tenga un peso por debajo al que debería tener. Entonces la gran mayoría de medicamentos que están así para niños pequeños, niños menores, por ejemplo, un Dolex 2 más, niños menores de 2 años o el de niños menores de 2 años, nos indica el peso y nos dicen, de acuerdo al peso, dele tanto de medicamento. Eso es a lo que hace referencia la dosis. Por eso siempre que hablamos de dosis estamos hablando de una concentración, de una cantidad de una sustancia a la que se estuvo expuesto y se absorbió y llegó al organismo o a la que se le administró en el caso de un fármaco en proporción al peso del individuo o el volumen corporal. Ahí tenemos en cuenta cosas como el índice de masa corporal, que tiene en cuenta la talla o la estatura y el peso. Si me devuelvo la definición de tóxico, habla además de otras cosas, como lo son circunstancias ambientales e individuales, diciendo que el estar expuesto a una sustancia puede hacer que esa sustancia sea tóxica o no en ciertos momentos y en ciertas cosas. Por ejemplo, circunstancias individuales asociadas a lo biológico. Entonces recordemos cuando vimos allá salud pública, en salud pública hablábamos de los determinantes ambientales, los determinantes sociales y ambientales de la salud. Y uno de esos grupos de determinantes del que hablábamos era el de la biología humana. Y yo les ponía un ejemplo y les decía que, por ejemplo, pues de acuerdo a las situaciones biológicas, las mujeres podían ser más propensas a desarrollar una enfermedad versus los hombres. Entonces, las mujeres tenían una mayor propensión a desarrollar una enfermedad como, por ejemplo, eh, eh, la osteoporosis porque no fijaban calcio de la misma manera. Esta es una circunstancia individual y en la toxicología también pasa. Las mujeres tienen una mayor predisposición a emborracharse. ¿Por qué? Por un tema biológico, por un tema biológico, porque ellas pueden alcanzar una mayor concentración en sangre, ¿sí? Teniendo en cuenta por qué, por su peso también, pero también tiene que ver con el metabolismo del alcohol. La enzima que metaboliza el alcohol tiene una menor actividad gástrica en las mujeres que en los hombres. Además, existen unos factores hormonales que hacen que, por ejemplo, su ciclo menstrual pueda modificar cómo es la absorción y el metabolismo del alcohol. Y por supuesto, desde la perspectiva de lo que es como tal ya la toxicología, también existe una enzima que no les permite metabolizar de la misma manera el alcohol. Ojo, esta es una circunstancia individual. ¿Sí? De pronto alguna de las que está conectada dice, no, pero yo tomo súper y yo no me emborracho como los más. Sí, claro, es posible que pues tu metabolismo esté hecho para eso, pero desde el punto de vista biológico, por sexo, ese es un factor individual. Entonces, a eso hace referencia la definición del tóxico y es lo que Paracelso menciona como un principio. Y es decir, el principio dice, hay unas circunstancias individuales y ambientales que pueden afectar que una sustancia pueda tener mayor toxicidad. De hecho, por eso es que en términos generales, algunas personas son alérgicas a algo y otras no. Es que yo no puedo consumir tal porque si consumo tal, me intoxico, se me brota todo, se me cierra, no puedo respirar. Ah, ok, mira, es una circunstancia individual asociada a ti. Entonces ahí es donde
estamos hablando que para ti y para esas circunstancias, esa sustancia resulta siendo tóxica para ti. De allí la definición de tóxico. Esta definición de veneno también la traigo acá porque es muy importante, porque es que nosotros cuando hablamos de toxicología estamos hablando y todo el tiempo utilizamos esos términos. Ahora que este término tóxico hoy en día ha trascendido incluso ya a lo que son las relaciones de salud mental. Entonces, donde hablamos es que esta persona es tóxica, este tipo es un tóxico, esta mujer es una tóxica, en fin. Entonces, veneno también, porque decimos, uy, no, es que es venenoso, uy, es que eso es un veneno. ¿Qué es un veneno de acuerdo al referente conceptual y a la definición? Esta definición dice toxina animal, pero digamos que allí yo lo cambiaría porque no necesariamente es animal. La toxina es una sustancia química que pueden producir o las plantas o los animales o incluso algunos microorganismos. Entonces, en esta definición creo que pues no está bien hablar de que los venenos son únicamente toxinas animales. No, son toxinas. ¿Qué son toxinas? Sustancias químicas que producen organismos vivos, sean plantas, sean animales, sean microorganismos. ¿Con qué lo hacen? Normalmente en el caso de los animales lo hacen para depredar. En algunos casos defenderse. Entonces ustedes han oído hablar de la rana más venenosa del mundo que se encuentra aquí en Colombia, en el Chocó. Pues esa rana utiliza precisamente esa toxina con un fin de autodefensa, evitar que los depredadores la puedan capturar. Pero si estoy hablando del caso de lo que es una serpiente, pues la serpiente utiliza esa toxina, ese veneno, lo utiliza ¿para qué? Para depredar, para poder inmovilizar a su presa y ella poderlo comer. Entonces, eso es lo que es un veneno. Y de hecho, yendo en una definición un poco más amplia, se denomina o se dice que un veneno es un tóxico que se usa con una intención. Y cuando uno mira la historia de la toxicología, básicamente se da cuenta que la toxicología estuvo relacionada o empieza en la humanidad relacionada con qué? Con eso, con los venenos. Entonces aparecen personajes célebres allá en la historia, en el siglo, en la edad medieval, incluso desde antes, en la época de los griegos, en donde pues se aparecen estos personajes y ellos van estudiando lo que son las sustancias para producir un daño, una alteración, incluso la muerte, como aquel filósofo famoso que tiene que tomar la cicuta o lo obligan a tomar la cicuta para que se envenene él mismo y se muera. Ahí hablamos de los venenos. En la Edad Media, en donde pues los grandes reyes tenían incluso sus envenenadores profesionales, quien les preparaba el veneno para deshacerse de sus enemigos. Por eso al veneno se le llama un tóxico usado intencionalmente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un insecticida que utilizo en mi casa, ¿eso es un veneno? Técnicamente hablando, sí, porque usted está utilizando esa sustancia que es un tóxico con una intención. ¿Cuál es la intención? Acabar con una plaga. ¿Qué sé yo? Los zancudos o ese insecticida lo está utilizando para las cucarachas, pues lo está usando con una intención. Por lo tanto, está bien técnicamente hablar y decir que es un veneno. Aparece esta otra que es clave que la tengan. Por eso estamos en esta sesión de introducción, porque pues más adelante se van a encontrar con documentos, lecturas dentro de las presentaciones y las otras sesiones que tenemos. Yo ya voy a empezar a manejar estos términos para que ustedes no tengan, o sea, los conozcan y ya no se me vayan a perder y no sepan qué significa. Por eso me gusta hacer esta sesión de introducción. La palabra xenobiótico. Primero, una excelente palabra para cuando esté jugando Scrabble y le salga la X, entonces ya sabe que no necesariamente tienen las mismas palabras con X que siempre ponía, que es xenofobia y xilófono, sino que existe otra con X que es xenobiótico. Y segundo, por lo que implica esta palabra y lo que hace que una persona que por lo menos ha visto algo de toxicología empiece a utilizarla correctamente. Xenobiótico, dice, en sentido estricto, cualquier sustancia que interactúa con un organismo y que no es uno de sus componentes naturales. Ojo con eso. Entonces yo me estoy tomando una Coca-Cola. ¿La Coca-Cola sería un xenobiótico? Sí. Ay, pero ¿por qué? Si es que la Coca-Cola pues está fabricada con agua. Sí, está fabricada con agua, pero es Coca-Cola. Ya ha sido procesada y es una sustancia. ¿Hace parte de su organismo? No. ¿Está interactuando con él? Sí, usted se la está tomando. Y ojo, aquí viene lo clave. ¿Le está produciendo una alteración o un efecto nocivo? No necesariamente. En ninguna parte cuando hablo de un xenobiótico tengo la certeza de que produce esa alteración, ese efecto nocivo del que hablábamos, ese efecto adverso o esa alteración patológica. No. Ah, pero es que si yo tomo mucha Coca-Cola, mucha, pero si usted nunca ha tomado, se tomó una, pues ya, pasó nada. Posiblemente no hubo ni efecto adverso ni efecto nocivo cuando se tomó una sola.
¿Sigue siendo un xenobiótico? Claro que es un xenobiótico. ¿El agua sería un xenobiótico? No, pues porque sí hace parte de uno de sus componentes esenciales. A menos que esa agua tuviera otra sustancia presente en él. Haz que el agua tiene manganeso. Manganeso hace parte de sus componentes esenciales, posiblemente como oligoelementos sí, pero en una concentración tan alta no. O esa agua tiene plomo. No. Es que el plomo no hace parte de uno de sus componentes naturales o esenciales. Por lo tanto, entonces ahí esa agua, como tiene un analito distinto, pues esa agua no resulta siendo un xenobiótico. Y se habla de, o se utiliza esa palabra de xenobiótico cuando no tengo la certeza de que la sustancia realmente produce esa alteración patológica, produce ese efecto nocivo, produce ese efecto adverso. Como no se sabe, se habla de xenobiótico. Hasta tanto no se tenga la certeza. Cuando ya se tiene la certeza, ya dejo de denominarlo xenobiótico y lo que lo denomino es tóxico. Aparece entonces la otra, que también está relacionada con estas que estábamos mencionando, que es la de intoxicación, proceso patológico con signos y síntomas clínicos causado por una sustancia de origen exógeno o endógeno. Listo, creo que lo de signos y síntomas ya lo conocemos, eso lo vimos en salud pública cuando hablamos de ello, ya sabemos cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma, por allá cuando vimos la clasificación internacional de enfermedades, el CIE, porque decíamos que el CIE precisamente, por ejemplo, clasificaba también signos y síntomas clínicos y no necesariamente enfermedades. Aquí lo novedoso, ¿cuál es? Que si esa intoxicación sí o sí está produciendo una enfermedad. Aquí ya no se habla de efecto adverso, aquí ya no se está hablando de efecto nocivo. Se está hablando de proceso patológico, es decir, produce una enfermedad. ¿Quién produce la enfermedad? Un tóxico. Y ese tóxico puede ser de origen exógeno o de origen endógeno. Exógeno, que no lo fabrica el organismo vivo o el ser humano, si nos enfocamos en lo que es el ser humano. Viene de afuera, endógeno fabricado por el mismo cuerpo humano. Un ejemplo entonces, la famosa canción de Juan Luis Guerra, la bilirrubina. La bilirrubina puede intoxicar a un ser humano. Claro, aumentó su concentración, fíjese, ahí vuelve el concepto de dosis, al tener una concentración más alta, y es una sustancia que produce mi mismo organismo. Pero como la produce mi mismo organismo, así mismo me está generando un daño. Ahí estoy hablando de un tóxico endógeno. Yo mismo lo produje, mi organismo lo produjo. Y estoy hablando de una intoxicación cuando se produce esa enfermedad. A eso hacemos referencia. Y de allí pues saltamos ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy a lo que denominamos como efecto tóxico, que por sí vamos a tener en ese efecto tóxico, pues vamos a ver nosotros mismos, vamos a ver eh, más adelante cuáles son los efectos tóxicos que normalmente estudiamos en la toxicología. ¿Qué es el efecto tóxico como tal? Definición que retomaremos cuando veamos ese tema. Cuando una sustancia, en este caso yo cambiaré la palabra sustancia por un tóxico, produce alteraciones de la estructura funcionalmente de los organismos vivos, sean esas alteraciones reversibles totalmente, parcialmente reversibles o irreversibles. Y dar unos ejemplos, como los tumores benignos, los tumores malignos, la teratogenicidad o incluso la muerte. Entonces, ese efecto tóxico son esos cambios que se dan, que pueden ser reversibles o no. Entonces, está hablando de efecto nocivo, está hablando de efecto adverso. Eso es un cambio. No necesariamente ese cambio implica una enfermedad, pero puede haber enfermedad también y puede haber un efecto máximo que es ¿cuál? La muerte del individuo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Queda dentro de la presentación que que van a tener allí en el Canvas otras definiciones para que pues por su cuenta pueda profundizar en ellas, que son definiciones como la biomagnificación, el biomarcador, bioactivación, bioacumulación. Sin embargo, pues de pronto si no les queda claridad respecto a esas definiciones que nos quedan ya por tiempo, entonces con mucho gusto en la siguiente sesión antes de iniciar el tema alguien me acuerda y con gusto pues podemos hacer la salvedad. Pero la idea es que ustedes por su cuenta tengan la posibilidad de buscar acerca de estas definiciones y puedan interiorizar esos conceptos de esas definiciones, que igual quedan en la presentación que estará disponible en Canvas. Ha sido un placer, como siempre, para mí acompañarlos en esta primera sesión. Bienvenidos nuevamente a este curso de toxicología ambiental y espero que sea un curso que les dé muchas herramientas y mucho aporte en esta formación postgrado de los futuros especialistas en agua y saneamiento básico, porque es una asignatura, es una
ciencia que realmente genera unos aportes significativos para el tema de saneamiento y el tema de calidad del agua y los demás temas relacionados. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta